como si consideráramos al seminario como algo así como un libro, o un pequeño libro que se va desarrollando. En esta charla la idea sería presentar como un prólogo y un índice. Entonces, vamos a ir primero con el prólogo, que va a tener como excusa un pequeño video que les voy a compartir ahora. Empiezo por preguntarle si alguien quiere decir qué sensación les produce este video, qué ven en él, qué pensamientos les trae a la cabeza. Te da serenidad, te da quietud. De repente vas viendo de a poquito, te vas dando cuenta qué es lo que está haciendo. Y también eso te hace como aguantar la ansiedad porque al principio no sabes qué está haciendo. Muy bien. Ahí Marisa dice paz. ¿Alguien más? Sí, toda la Bueno. delicadeza también. ¿Cómo? Toda la delicadeza y el amor que le pone a ese objeto. Totalmente, así es. Bien, yo les voy a proponer como una pequeña lectura, digamos, de esa escena que acabamos de ver, y si se les van ocurriendo más cosas, me interrumpen y las vamos charlando. Entonces, lo que tenemos ahí es una escena bastante típica en algún sentido, que es la escena de un artesano en su labor, ¿no? Tiene unas particularidades, es una artesana china que está haciendo una tetera de cerámica. Acá dice Alicia la exactitud de la experiencia y el valor del oficio. Lautaro dice concentración. Marina, paciencia y rigor. Efectivamente, vamos a ir retomando esos aspectos. Pero diría, en esta escena del artesano en su labor,
Yo distingo 3 actores o 3 tipos de actores, ¿no? Como si fuera una obra de teatro, digamos, habría 3 tipos de actores. Por un lado, el artesano mismo, o en este caso la artesana. Discúlpenme si caigo en el masculino genérico, pero me sale más fácil. Unas herramientas que el artesano utiliza y una materia con la cual trabaja. Entonces, uno tendería a decir, en principio, que el artesano, en esta escena, es la parte activa, ¿no? Es la que le da forma a la materia, sirviéndose de unas herramientas como un medio. Y la materia es la que recibe esa forma, pasivamente, ¿no? Esta sería como una primera aproximación. Pero me parece que esa manera de entender las cosas significaría que nos estaríamos perdiendo de una parte importante de las relaciones, digamos, de la trama de relaciones que constituyen esta situación. Por ejemplo, el hecho de que la materia, en este caso la arcilla, permite que se hagan con ella algunas cosas y otras no. O sea, ante algunos tipos de acciones se muestra dócil y ante otras se revela. No podemos hacer cualquier cosa con la arcilla. Entonces, podríamos decir que prohíbe y permite. O sea, que contiene unas leyes, ya de por sí, la materia con la que el artesano trabaja. Pero esas leyes no son evidentes, ¿no? No es que miro la arcilla y ya me doy cuenta de lo que puedo y lo que no puedo hacer con ella. Tampoco viene la arcilla con un manual de instrucciones donde pueda leerlas, ¿no? Hay que aprender esas leyes a través de la experiencia o recibiendo ese conocimiento de otros humanos, digamos, que han interactuado con esa misma materia. Entonces, el artesano tiene que adquirir ciertas habilidades para tratar con la materia, y esas habilidades están determinadas en buena medida por esas leyes que están inscritas en la materia misma, ¿no? Entonces, hay un sentido en el que me parece que podemos decir que el artesano le da forma a la materia, pero también la materia le da forma al artesano, ¿no? En el sentido que el artesano literalmente tiene que formarse, ¿no? Así se dice, digamos, para poder tratar con ella. Entonces, el artesano y la materia, en algún sentido, se modelan el uno al otro. Pensémoslo en otro campo, que bueno, de pronto se vuelve inesperadamente pertinente porque está Silvia acá, que es pianista. No lo sabía, digamos, pero viene al caso. Normalmente decimos que el pianista toca el piano, pero también podríamos decir que el piano toca al pianista, ¿no? En más de un sentido. Lo toca en el sentido de que lo afecta o lo conmueve, ¿no? Y por eso uno se dedica a él. Pero también en el sentido de que lo hace pianista. O sea, el pianista solo es tal en virtud del piano. Sin el piano no existe el pianista. Y también en el sentido más literal, digamos, de que tiene que haber contacto entre ambos, ¿no? Se tocan el uno al otro. Y ese contacto, por otra parte, para que el pianista se convierta en tal, tiene que ser prolongado, insistente, reiterado. Entonces, es un contacto, decíamos, mutuo. Cuando el humano toca el instrumento también está tocando al humano, ¿eh? Le da una información a través de ese contacto táctil, kinestésica, que es fundamental para que el resultado de eso, que es la música, digamos, emerja, ¿no? Entonces no se puede aprender a tocar el piano en teoría, por correspondencia, ¿no? Sin tocar un piano. No es una actividad abstracta, no es una actividad puramente teórica, aunque tiene su aspecto de teoría. Tocar el piano es ante todo una práctica. Y esta es una palabra clave que va a ser uno de los hilos conductores a lo largo de todo este seminario.
las prácticas, que son un tipo de conocimiento peculiar, distinto, de la mayor parte del conocimiento que nos bajan en la escuela y en la universidad, ¿no? Depende que estudie uno, digamos, pero hay un fuerte sesgo en nuestra cultura y en Occidente en dirección al conocimiento teórico. Entonces, volvamos un poco a esta escena del artesano y pensemos ahora un poquitito en las herramientas. Las herramientas, bueno, podemos ver que son varias, que tienen distintas formas, que están hechas de distintos materiales. Seguramente las herramientas mismas son el fruto de la labor de otros artesanos que se dedican a hacer eso, así como la tetera misma es una herramienta para la ceremonia del té, ¿no? O para la acción de tomar el té. Hay como una cadena ahí, ¿no? De herramientas que se hacen las unas a las otras. Pero además las herramientas son algo así como mediadoras o interfaces entre el humano y la materia. Están adaptadas por una parte a la mano humana. Tienen el tamaño, el peso, la forma más indicados, digamos, para que uno pueda manipularlas, pero también están adaptadas, por otra parte, a la materia que trabajan. Entonces, las herramientas tienen dos caras, ¿no? Tienen como el dios Jano de Grecia, ¿no? Tienen esa doble cara, el Jano bifronte, y ayudan, por así decir, al ensamble o al acoplamiento entre humano y materia. Hacen que ese ensamble sea más preciso y más eficiente, más perfecto. Y por otra parte, modifican lo posible y lo imposible, ¿no? Hacen posibles acciones que no serían posibles con las manos desnudas. Y por lo tanto, también, así como el humano deja su huella, por así decir, en la materia, las herramientas también, ¿no? Se hacen presentes en las operaciones en las que participan. Entonces, podríamos decir que las herramientas le dan cuerpo a una acción. Son una porción de materia que tiene como un acto o una acción que está como capturado o plegado en esa forma de la herramienta. Es decir, que son como si fueran verbos congelados, ¿no? Es un hacer que se convirtió en cosa, si me permiten la metáfora. Son como, digamos, podríamos llamarlos a partir de verbos, ¿no? El martillo es la cosa para clavar, el serrucho es la cosa para cortar, ¿no? Están definidos por esas acciones a las que están destinados. Ahora, tienen esta particularidad, que es que no expresan esa acción como una explicación de la acción. Tampoco la muestran como la mostraría una ilustración, por ejemplo, o el video mismo que estábamos viendo recién, ¿no? El video muestra las acciones. Tampoco las señalan como si fuera una flecha. Es decir, para quienes de los presentes hayan tenido algún roce con la semiótica de Peirce, no son ni símbolos, ni íconos, ni índices, ¿no? Que son los tres tipos de signos para Peirce. Digámoslo así, un antropólogo del futuro que estudiara los restos de nuestra civilización, por ahí podría hacer algunas hipótesis acerca de la función de las herramientas por su forma. Como de hecho hacen los antropólogos del presente cuando se encuentran un yacimiento prehistórico y encuentran unas herramientas y empiezan a preguntarse, bueno, ¿y esto para qué serviría? ¿No? Entonces, de algún modo, intentan deducirlo con más o menos éxito, siempre necesariamente hipotético, ¿no? A partir de la forma, del material. Porque el propósito de la herramienta no es expresar la función que cumple, sino ejecutarla, hacerla.
digamos que no está orientada a la imagen, sino a la acción. Y ahí aparece otra diferencia que va a ser otro hilo conductor bastante importante, que es esa diferencia entre hacer y mostrar, ¿no? O entre la imagen y la acción, que así como se expresa en las herramientas, creo que también tiene que ver con ciertas modalidades básicas que tenemos los humanos, ¿no? De estar en el mundo, por así decir. Hay momentos en los que estamos haciendo y quizás incluso como absorbidos por un hacer, y hay momentos en que estamos más preocupados por lo que mostramos o por la imagen que otros pueden llegar a tener de nosotros. Pero bueno, también podríamos mirar lo que no está en esta escena. Por ejemplo, una cosa que no hay son motores, ¿no? El único que se mueve por sí solo, digamos, en esta escena es el humano. Se mueve a sí mismo y mueve a los otros actores, a las herramientas y a la materia. Lo cual no quiere decir que esos otros actores sean totalmente pasivos o receptivos, porque responden a su movimiento. Lo amplifican o lo limitan de distintas formas. Como decíamos hace un rato, hay cosas ante las cuales todo fluye mejor, digamos, y hay cosas ante las cuales se resisten. Pero en todo caso, es el impulso humano el que les hace cobrar vida. Si hubiera motores, sería como otra escena, ¿no? Diferente. Habría que ver qué función cumple ese motor. Hay herramientas motorizadas, ¿no? En inglés se llaman power tools, justamente, ¿no? Como el taladro, ¿no? Entonces es todavía una herramienta que el humano sostiene en su mano, pero tiene esa amplificación de la fuerza que provee el motor o la energía eléctrica. Pero también hay máquinas que ya no necesitan de la acción continuada de un humano y que por lo tanto ya no son mediadoras, como decíamos recién, entre el humano y la materia. En todo caso, el humano ahí se convierte como en mantenedor o proveedor o controlador de la máquina, pero ya pierde ese diálogo directo con la materia que vemos que tiene el artesano, ¿no? Entonces, esa máquina ya más autónoma es como una herramienta que ha incorporado una acción a un conjunto de acciones tan completamente que llegó a desprenderla de su fuente humana. Es como que absorbió esa acción en sí, ya no depende del humano para ejecutarlo. Me parece que ese es el punto en que pasaríamos del taller artesanal a la industria. Y una cosa más que no está en esa escena, pero que me parece bastante claro que es así, que es que esa escena que estamos presenciando no es única. No es que es un video de algo que sucedió una sola vez. Sino que, muy por el contrario, es una instancia de una larga serie. Es algo que el artesano ha hecho muchísimas veces, ¿no? Si fuera la primera vez o una de las primeras veces, bueno, seguramente no lo haría con la maestría, como acá los adjetivos que ponían ustedes, ¿no? Con la fluidez y la maestría con la cual ejecuta esas acciones. Entonces, nuevamente, estamos viendo acciones que es bastante evidente que son el resultado de una larga práctica. Entonces, podríamos decirlo así, lo que estamos viendo es lo contrario de un acontecimiento, ¿no? O de un gesto genial. En cierto modo, lo contrario de la inspiración, ¿no? De esa ocurrencia repentina que, bueno, me empuja a ejecutar un determinado acto que es único e irrepetible.
no estamos ante lo único y singular, sino por el contrario, ante lo que se vuelve especial y valioso a través de la reiteración del ejercicio. Esa tetera, podemos suponer, no es una obra única, no es irrepetible, no tiene aura, para quienes hayan pasado por las manos de Benjamin, digamos. Pero, sin embargo, no podemos negar que tiene un cierto espíritu, ¿no? No sé si tenemos palabra en Occidente para designar ese tipo de espíritu. Hay algunas en Oriente, ¿no? El wu o el wabi-sabi. Yo no me voy a meter mucho, a pesar de que lo que vamos a hablar muchas veces va a tener relación, digamos, pero no me voy a meter mucho con la cultura oriental, básicamente por ignorancia, ¿no? Porque no quiero meterme demasiado en un terreno que no sé, pero todos los aportes, naturalmente, que ustedes quieran sumar serán bienvenidos. Entonces, yo diría que el video nos conmociona, o no sé si les conmociona, pero al menos a mí, digamos, me produce algo, porque presenta la siguiente tensión o contradicción, que nos muestra un proceso creador muy difícil de manera tal que parece fácil. O sea, esa habilidad del artesano hace que lo difícil parezca fácil. Creo que en algún lugar de nuestra cabeza, como no podemos evitar, o al menos yo, ponernos en su lugar e imaginar el desastre que haríamos si intentáramos hacer lo mismo, ¿no? Entonces el artesano está integrado o está ensamblado con esa materia y con esas herramientas de una forma que es como lisa, ¿no? Que no tiene saltos ni costuras, no tiene rugosidades. Hay como, si ustedes me permiten, una suerte de redondez en esa continuidad de los actos y las transformaciones de la materia que responden a esos actos, en la que como que todo fluye, ¿no? Y no hay tropiezo, no hay torpeza, no hay duda. Probablemente como resultado de esa larga práctica de la que hablábamos. Y por último, hablando de las cosas que no se ven, pero se ven, digamos, en la escena, es que vemos en la escena que el artesano o la artesana está sola, porque no hay otros humanos a la vista. Pero al mismo tiempo, los otros o las otras están implícitos, ¿no? Hay unas relaciones ahí que están como implicadas, unas presencias implicadas, ¿no? O sea, tiene que haber habido maestros o modelos de los cuales el artesano aprendió su oficio. El artesano es parte de una cadena de transmisión de conocimiento y de una comunidad de gente que hace cosas parecidas, ¿no? Que están todos como reunidos o convocados o comunicados por una habilidad o por una práctica en común. En este caso, la comunidad de los alfareros, no sé, o de quienes hacen teteras de cerámica. Entonces, una práctica también tiene esta dimensión, que es siempre un fenómeno social que sucede a la vez en y entre los humanos que la practican. Pero me parece que para ser justos, habría que decir que esta comunidad no es solo una comunidad de humanos, sino también de herramientas y materiales. ¿Por qué? Porque como ya dijimos, la arcilla, por ejemplo, permite algunas acciones, prohíbe otras. Entonces, en definitiva, ella, la materia, es como el juez de última instancia, ¿no? Tiene la última palabra sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer con ella. Es la que manda. Y en ese sentido podríamos decir que la arcilla es la maestra de los maestros.
la fuente material originaria a partir de la cual nació un saber inmaterial, que después se fue transmitiendo entre humanos, por medio de palabras, por medio de gestos y por medio de la observación y de la imitación. Ese saber, ¿no? Ese saber abstracto, si quieren ustedes, acerca de una materia concreta. Entonces, acá podríamos como poner un pequeño punto seguido y hacernos la siguiente pregunta que yo les hago a ustedes, a ver qué les parece. En esta escena, ¿el artesano está creando o no? O sea, ¿hay una labor creativa o simplemente productiva? Porque, como decíamos antes, otra cosa que el video no muestra, pero de hecho hay otros videos que digamos, también muestran este tipo de trabajo donde sí se ve que la tetera es parte de una serie de teteras iguales. Probablemente no idénticas, ¿no? Porque esa operatoria manual implica sutiles diferencias, pero en principio muy parecidas unas con otras, ¿no? Entonces, ¿eso está creando o simplemente produciendo? ¿Se parece más a un artista o a un operario en una fábrica? ¿Qué dirían ustedes? A mí me parece muy interesante la pregunta, no sé si la puedo responder. Muy interesante. Porque, en fin, sí me parece que esa conexión entre algo tan refinado, pero que tiene un origen como ancestral o primitivo, siempre es muy conmovedora. Pero la verdad es que no sé, o sea, no sé, ahí hay como algo controvertido, si está creando o está... Seguro no está operando simplemente, ¿no? Acá tenemos unas opiniones más seguras, parece, expresadas con seguridad. Irene dice decididamente creativa. Lautaro dice ambas. Bueno, naturalmente, crear es producir, supongo que un poco inevitablemente, ¿no? Pero parece que podría haber producción sin creación, como lo que hace una máquina. Y Alicia dice, es un oficio artístico. Es una pregunta parecida, ¿no? Se trataría la cuestión, en todo caso, ¿en qué reside lo artístico? ¿Qué lo hace artístico, no? Hay algo, ¿no? Hay algo serial. Hay algo serial. Irene dice como un pianista que interpreta ese arte. Hay algo serial, pero cada cosa que haya hecho ella tiene que tener un toque en especial, me parece. Si no, sería una máquina. Lautaro es de la misma opinión que vos. Dice, en la praxis productiva siempre hay un elemento de creatividad, a menos que hablemos de máquinas, como bien decías. Si no, es réplica. Marisa dice, no me cierra la repetición. Eso no sé si lo pesco. Si querés abrir el micrófono, Marisa. Para hacer una práctica artística. Bueno, sí, escribo un poco sin pensar demasiado, pero me refiero a que al haber un patrón de repetición en relación al producto, porque hay una finalidad muy clara, se vuelve una repetición. O sea, una cosa es ver un video de unos pocos minutos. Me pongo en el lugar del que tiene que hacer eso como una tarea de repetición, de producción. En el sistema, no de producción artística, sino de producción en el sentido de trabajo, ¿no? Sí, perdón, pero en todo caso, si hay algo artístico, trasciende la intención, me parece. Eso o sea, ¿no? Eso me parece que eso lo eleva aún más, porque no es algo, soy un artista que está haciendo, es la maestría con la cual lo hace, pero trasciende la intención. Sí, bueno, efectivamente, como vemos,
tiene ya sus aristas. La cuestión, ya empezamos a meternos en ese berenjenal del que les hablaba, nos vamos sumergiendo en las arenas movedizas. Alicia dice, la sonrisa al ver la pieza terminada dice más cosas que una repetición. Como que hay algo más que pasa ahí que la mera repetición. Puede ser, no sabemos, por ahí la sonrisa sí fue un acontecimiento único para el video, ¿no? Puede haber formado parte de la puesta en escena, ¿no? Por ahí, cuando está haciendo las teteras todos los días está con una cara larga. No sabemos qué siente el artesano, ¿no? En principio uno lo mira y uno diría que no parece estar alienado en su trabajo, ¿no? Ejecutándolo mecánicamente o con la cabeza en otra parte. No está como, digamos, alienado en el sentido, como ya nos enseñó Marx hace mucho, como el operario en una fábrica, ¿no? Donde su fuerza de trabajo es vendida a cambio de un salario y, digamos, eso es todo su motivo para estar ahí, y si no, estaría en otro lado. Da la impresión de que el artesano está a gusto en el lugar que está, ¿no? No tiene ganas de irse a otra parte. Esa es una diferencia importante, ¿no? Yo diría que a pesar de la habilidad que ya tiene, pasa algo importante, que es que hacer una tetera todavía es un desafío que le requiere poner en juego toda la precisión y la sensibilidad de la que es capaz. Por eso esa práctica lo absorbe, porque representa un desafío. Entonces, ese artesano no es simplemente el proveedor de una máquina o un engranaje en una cadena productiva, sino que el éxito del proceso, la calidad del resultado, dependen directamente de él, ¿no? Si no hace bien su trabajo, el resultado no va a ser bueno. Entonces, es responsable por lo que sucede. Es el sentido en el que, como decíamos hace un rato, el artesano mismo está en la tetera que sale de ese proceso, está presente, ¿no? Literalmente tuvo contacto con cada una de las partes de esa tetera. Por lo tanto, tiene un compromiso con lo que está sucediendo. Entonces, crear, bueno, depende cómo lo definamos, ¿no? Hay una idea bastante tradicional en Occidente en particular, ¿no? En nuestra cultura, que asocia la creación con la producción de algo diferente, ¿no? O nuevo, o único, que no es algo que ya hacen otros, sino que tiene algo de propio. Entonces, por ejemplo, generalmente no decimos de un zapatero que es un creador. Al menos hasta el momento en que inventa su propio modelo de zapatos, ¿no? Entonces, por ahí, en ese momento se vuelve un creador. Pero también, creo que es un sentido que varios de ustedes rozaron o al que se refirieron, crear podría querer decir eso que decíamos recién, que uno está presente en el resultado de su acción. Por más que ese resultado no sea particularmente único u original, no importa, no fue hecho de manera mecánica, ¿no? Fue hecho con una dedicación, con una intención, con digamos, enfrentándose a un cierto desafío en ese proceso productivo, que lo sustrae de la escena de la producción fabril. Entonces, a ver qué pone ahí Mel, está constantemente tomando decisiones, claro. Por más acostumbrado que esté dicha práctica, por más repetitivo que parezca, para mí ahí está la creación. Efectivamente, es un poquito como decir desde otro ángulo esto de que no es automático, ¿no? A pesar de que al mismo tiempo hay un montón que está automatizado, ¿no? Entonces hay una reunión curiosa ahí de la conciencia, porque uno tiene que estar prestando atención a lo que está sucediendo, con un montón de cosas que de algún modo suceden solas, ¿no? Como que ya hay un montón de cosas que los dedos hacen por sí mismos, por así decir.
Entonces aquí hay otro tema que vamos a pensar mucho, que es esa relación entre lo consciente, lo pensado, digamos, y lo automático, ¿no? Entonces, bueno, esta cosa de asociar, como decíamos en Occidente, el arte a la novedad, ¿no? Quizás, qué sé yo, por ahí si esta artesana, en lugar de estar haciendo una tetera igual a otra, se estuviera haciendo una tetera distinta, o una escultura de arcilla, entonces ahí diríamos con menos pruritos o con menos rodeos que sí, que está creando, que es artista, qué sé yo. No necesariamente esa escultura sería quizá más bella, ¿no? O tendría más espíritu que la tetera, ¿no? Pero sería más, no sé qué, novedosa, ¿no? Entonces hay eso expresa como una tensión que está todo el tiempo al interior del arte, que es ese conflicto entre la inspiración y la transpiración, ¿no? Entre la idea y la técnica. Entonces hay gente para la cual, por ejemplo, el dominio acabado de una técnica es necesario para que exista algo que se pueda llamar arte, ¿no? Y al mismo tiempo, en el arte contemporáneo hemos visto una progresiva degradación del estatus de la perfección técnica, ¿no? Desde la época de las vanguardias, desde el principio del siglo XX, ¿no? Donde se incorporan los automatismos, se incorpora el azar, como si la esencia de lo artístico se fuera reduciendo a la idea pura, llegando al extremo máximo del ready-made, ¿no? O sea, el urinal de Duchamp no tiene ningún trabajo artesanal, cero. La práctica, la técnica desaparece por completo y queda solamente la novedad, ¿no? O la idea. Y es un debate que tiene mucha actualidad, ¿no? Hace poco Catalán pegó una banana con cinta de embalar en la pared y otra vez la vieja discusión de si eso es arte o no es arte, ¿no? Un aburrimiento total. Todavía seguimos discutiendo lo mismo, pero bueno, se ve que toca algún punto que todavía no está dilucidado, no está resuelto, ¿no? Bien. Bueno, entonces, más o menos hasta acá llegaba la parte del prólogo. Tiene una característica que me parece que va a tener el seminario entero, que es que no esperen que yo les dé respuestas, sino que más bien se trata, como verán ustedes, de abrir preguntas y de tratar en todo caso de sacarle punta, ¿no? De afinar esas preguntas, de hacerlas más precisas o más incisivas. Pero de ninguna de estas cosas yo vengo a hablar desde un lugar de saber, ¿no? Sino más bien desde un lugar de curiosidad, de intriga y de ganas de pensar con ustedes acerca de todas estas cuestiones. Entonces, si tienen alguna otra cosa para decir ahora o en cualquier momento, me interrumpen, por favor. Pero si no, vamos a la otra parte, que es el índice. Este es un índice que es al mismo tiempo, como van a ver, una especie de bestiario. O también podríamos decir una suerte de mazo de tarot, ¿no? Con unos arcanos ahí que vamos a poner sobre la mesa y que, como en el tarot, van a ser un poco misteriosos por ahora, tanto en su significado como en sus relaciones entre sí, pero es simplemente como para ir dejándolo, es un punteo, como un sabor de algunas cosas que después el seminario va a desplegar. Entonces, el primero de estos arcanos es la marioneta. ¿Por qué la marioneta? Porque, bueno, esta historia, no solo la historia teórica que quiero contarles, sino un poco también mi historia personal con todos estos temas de los que les estoy hablando, empieza con un cuento de un escritor
uno de los escritores emblemáticos del romanticismo alemán, Heinrich von Kleist, del año 1810, que se llama Sobre el teatro de marionetas. Es un cuento muy conocido, muy lindo, que de hecho a quienes hagan el seminario es lo único que les voy a pedir que lean. Pero bueno, es breve y lindo. Que cuenta, es un diálogo el cuento, ¿no? Es un diálogo entre un narrador, cuyo nombre nunca conocemos, y un tal señor C, que es el primer bailarín de la ópera de una ciudad X. Literalmente, ¿no? La ciudad X. Que es donde tiene lugar esta escena. Y la conversación trata acerca de un teatro de marionetas en la plaza del mercado que cautiva a este bailarín, al señor C, ¿no? Y al narrador le intriga porque está él que es un gran bailarín, muy respetado y conocido, tan fascinado con estos muñequitos. Y el señor C le explica que el movimiento de los muñecos al danzar, dice, en especial de los más pequeños, está lleno de gracia. Y que un bailarín que quisiese perfeccionarse tendría bastante que aprender de ellos. Esto naturalmente llama mucho la atención al narrador, ¿no? Entonces le pide más explicaciones. Y el señor C le dice, cada movimiento de la marioneta, ¿no? De las marionetas tiene un punto de gravitación. Y dice, basta con gobernarlo en el interior de la figura. Los miembros, que no son otra cosa que péndulos, siguen la acción de un modo mecánico sin tener que hacer nada por sí mismos. Y después aclara que ese punto de gravedad de la marioneta se mueve siempre en una línea muy sencilla. Dice, es una curva muy simple y que, sin embargo, desde otro punto de vista, es algo muy misterioso. Dice, se trata del camino del alma del bailarín. Incluso cree que sería más perfecto todavía si ese sistema se volviera completamente automático. Dice el señor C, creía que ese último resto de espíritu podría hacerse desaparecer de las marionetas, que su baile podría llevarse enteramente al dominio de las fuerzas mecánicas y producirlo, como yo me imaginara, mediante el giro de una manivela. Entonces hay algo como extraño acá, ¿no? Esta idea de una gracia mecánica, como que la idea de gracia normalmente la asociamos justamente a aquello que no es mecánico, que tiene cierta intención o sensibilidad. Sin embargo, para el señor C parece que como que la tachadura del humano fuera la garantía de esas cualidades que él busca, ¿no? Equilibrio, movilidad, ligereza. Y explica que esa marioneta puramente mecánica tendría sobre los bailarines vivos la siguiente ventaja. Le dice al narrador, en primer término, una ventaja negativa, a saber que jamás haría nada afectado. Pues la afectación aparece, como usted sabe, cuando el alma se encuentra en otro punto que el centro de gravedad del movimiento. Entonces está hablando de la afectación y de una especie de duplicidad, ¿no? Que es algo que parece que nos sucede a nosotros humanos, ¿no? Y no le sucedería a una máquina. Y esto yo lo asocio a otra cosa, que es una cita que hace Gregory Bateson, un pensador norteamericano, en un artículo de 1967, que se llama Estilo, Gracia e Información en el Arte Primitivo. Es una cita de un escritor bastante famoso en su momento, hoy un poquito de modé quizás, llamado Aldous Huxley. Entonces, Bateson cuenta esto. Aldous Huxley solía decir que el problema central de la humanidad es la búsqueda de la gracia. Vemos reaparecer aquí esta palabrita mágica. Argumentaba que la comunicación y el comportamiento de los animales tiene una inocencia, una simplicidad que el hombre ha perdido.
el comportamiento del hombre está corrompido por el engaño, incluso el autoengaño, la intención y la autoconciencia. Tal como Aldous veía las cosas, el hombre ha perdido la gracia que los animales todavía tienen. En términos de este contraste, sostenía que Dios se parece a los animales más que al hombre. Él es perfectamente incapaz de engañar y de padecer confusiones internas. Entonces, pareciera, por las dos cosas, ¿no? Tanto por lo de Kleist como por lo de Huxley, que la pérdida de la gracia tiene que ver con esta capacidad de observarse a sí mismo, que es la autoconciencia, y con la capacidad de hacer o decir algo diferente de lo que uno realmente piensa o siente. Es decir, con la posibilidad, que podríamos decir que es exclusivamente humana, de la mentira y del engaño y del autoengaño. Entonces, eso que aparentemente perdimos, ¿no? Como un paraíso del que hemos sido expulsados, es la entereza o la unidad de intención que los animales tienen en todo lo que hacen. ¿Querías decir algo, Silvia? No. Lo que estaba pensando en la apariencia, quizás en vez de mentira, o de eso pensé, ¿no? La apariencia versus lo que se supone que es real. Ese es uno de los temas fundamentales, ¿no? Bueno, ya lo habíamos mencionado un poquito, la cuestión de la imagen, ¿no? La autoimagen, por un lado, esa conciencia que uno tiene de sí mismo, y por otra parte, la imagen que presenta ante otros. Entonces, el siguiente... Quería comentar. Sí. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Juan. Hola, Juan. Pensaba en lo de la gracia. Hola. Y se me venían como 3 caminos o 3 rutas que creo que igual tienen algo en común, ¿no? La gracia en este sentido divino, ¿no? Como la gracia divina, la gracia de personas santas, santos. La gracia en el sentido de verdad, digamos, ¿no? Que conservan la gracia, la inocencia o esta cuestión más cercana a la transparencia, la verdad, y la gracia desde el humor. También como tener un cierto sentido de gracia, ¿no? No he encontrado como el hilo conductor entre los 3 ahorita, pero al leer el texto de Bateson pensaba en estas 3 acepciones distintas que podría tener la palabra gracia, ¿no? Y cómo jugar con ellas en este planteamiento. Casi te diría que me sacaste las palabras de la boca, mira. Porque efectivamente me iba a referir a esos varios sentidos de la gracia, que por otra parte es una palabra que yo como que estoy rescatando del fondo del arcón y desempolvando, ¿no? Es una palabra un poquito pasado de moda, ¿no? De la cual no se habla mucho hoy en día y que por otra parte está lastrada a ciertas connotaciones teológicas, digamos, que la vuelven medio complicada en los tiempos que vivimos. Pero efectivamente tiene todos esos aspectos que decís y otros, ¿no? Está la gracia del bailarín, está la gracia del chiste, está la gracia divina, está la gracia del dar las gracias, ¿no? Del estar agradecido, ¿no? Hay algo por ahí que tiene que ver con la lógica del don, ¿no? De lo que se brinda, ¿no? Tanto la gracia divina como el muchas gracias tiene que ver con ese dar o darse. Entonces, una de las cuestiones que vamos a dejar abierta entre tantas es cómo interactúan todos estos significados entre sí, ¿no? Si hay algún punto en común entre todo eso o son simplemente unos aires de familia, como decía Wittgenstein. Pero bueno, de uno de esos sentidos, que es la gracia divina, yo tomo como para que me ayude a meterme en ese laberinto que es muy
muy complejo, muy profundo, un texto de Giorgio Agamben, que se llama Desnudez, y está en un librito del mismo nombre. Entonces ahí Agamben cuenta varias cosas acerca de, bueno, de Adán y Eva, ¿no? De la consabida escena del paraíso terrenal. Entonces dice, por ejemplo, lo siguiente. Todos conocen el relato del Génesis, según el cual Adán y Eva, después del pecado, se percatan por primera vez de que estaban desnudos. Cita del Génesis, entonces se abrieron los ojos de ambos y vieron que se hallaban desnudos. Según los teólogos, esto no ocurre por una simple, precedente inconsciencia que el pecado borró. Antes de la caída, ellos, aún sin estar cubiertos por vestido humano alguno, no estaban desnudos. Estaban cubiertos por un vestido de gracia que se adhería a ellos como un hábito glorioso. ¿Mm? Entonces, me parece muy interesante, muy sugerente esta idea de la gracia divina como un vestido, que es un don del Señor y es la condición de posibilidad del paraíso, digamos, pero al mismo tiempo es una especie de ocultamiento o de privación, ¿no? Eso es lo raro. De hecho, la serpiente es un velo, efectivamente. La serpiente, que es la que viene a terminar con esa situación, digamos, le presenta el fruto a Eva con el siguiente discurso. Cuando lo comáis, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Entonces, hay una promesa en esa tentación, que es la promesa del conocimiento. La serpiente les da a Adán y Eva aquello que Dios les había negado, la posibilidad del conocimiento. ¿Y qué conocen en ese conocimiento? Bueno, se conocen a sí mismos, tal como son. Y las observaciones que hace Agamben acerca de la desnudez son muy interesantes porque nota que la desnudez como que nunca está, ¿no? Nunca está presente más que de forma intersticial, por el momento más breve. Porque ¿qué hacen Adán y Eva casi al mismo tiempo que reciben ese conocimiento? Dice el Génesis, entrelazaron hojas de higuera y con ellas se hicieron cinturones, ¿no? Entonces, junto con el conocimiento llega la industria, llega el artesanado, digamos. ¿Por qué? Porque necesitan cubrirse, porque por primera vez tienen una imagen de sí mismos y eso da motivo a la vergüenza. Entonces, la serpiente es la que opera esta especie de desdoblamiento de la mirada que da lugar a la conciencia de sí y que pone a los humanos en la situación de tener que confeccionarse sus propios vestidos. Y nuevamente, ¿qué es hacerse vestidos? Bueno, es lo que decíamos recién, ¿no? Es hacer una segunda piel que al mismo tiempo nos protege y nos oculta, pero que también presenta una imagen ante los demás, que es una imagen fabricada. Siguiente bicho en la galería. Yo sé que todo esto es un poquito alucinógeno, pero bueno, qué sé yo. De eso se trata, ¿no? Ahora como de tirar las cartas sobre la mesa y dejar dando vueltas todas estas ideas. El camaleón es un bichito que trae a la escena filosófica un pensador del Renacimiento. ¿Hay algún micrófono abierto por ahí que está haciendo unos ruidos? No, golpeé algo. Este señor se llamaba Pico de la Mirandola.
Y en 1487 escribió un texto muy conocido llamado Discurso sobre la dignidad del hombre. En realidad él no lo llamó así, alguien más le puso ese nombre, pero bueno, así lo conocemos, De Hominis Dignitate. Y en ese discurso habla de cómo Dios crea al hombre en último lugar, ¿no? Entonces ya se le habían terminado, por así decir, las cualidades y los dones que otorgarle. Entonces el hombre tiene esta particularidad de que no tiene particularidades, no tiene un lugar propio. Entonces Dios le habla a Adán y le dice lo siguiente: Oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescritas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Y unas líneas después de este párrafo, habla de nuestro camaleón, del humano, del hombre, como nuestro camaleón. ¿Por qué? Porque es la única criatura que, estando por esencia inacabada, tiene que terminar de hacerse a sí misma. Y dice Pico que es la criatura más admirable de la creación, más incluso que los ángeles y los espíritus. ¿Por qué? Porque los ángeles ya están predeterminados y el humano es el único que puede decidir si cultivarse su espíritu y ascender y acercarse a los ángeles o por el contrario degradarse a sí mismo y parecerse a las bestias. Entonces, a esta peculiar situación humana y a esta imagen del humano como camaleón, yo le agregaría otro sentido, que no es aquel del que habla Pico, pero que me parece que viene al caso, que es como los humanos tenemos esta extraordinaria capacidad de imitación, ¿no? De mímesis, que en cualquier contexto en el que estemos, podemos, y no solo podemos, sino que lo hacemos, digamos, copiamos lo que hacen otros y tendemos justamente a mimetizarnos, ¿no?, con los humanos que nos rodean. Cuando venimos al mundo, en principio, nuestros padres, nuestra familia, nuestros compañeros de juego, entramos a la escuela con los compañeros de grado, ¿no?, con la cultura, el país en el que vivimos, adquirimos rasgos de identidad que son nuestros, pero al mismo tiempo nos fueron dados. O sea, son nuestros porque nos los apropiamos. Pero tienen que ver con esta capacidad que tenemos de acomodarnos en buena medida a las expectativas de los otros. En principio, como decíamos, a las expectativas de nuestros padres y después de maestros, jefes, modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es particular esta situación del camaleón humano, porque por un lado tiene este superpoder, ¿no?, esta potencia proteica. También habla Pico del dios Proteo de los griegos, ¿no?, que podía transformarse en cualquier cosa. Tiene ese gran poder de devenir cualquier cosa, pero también tiene la gran falencia de carecer de una identidad propia, ¿no? Porque si puede mimetizarse con lo que sea que lo rodea, ¿con qué criterio va a decidir en qué quiere transformarse? O sea, ¿cómo decide cada uno de nosotros qué quiere devenir? O, en otras palabras, ¿de dónde viene lo propio? Y las expectativas de los otros
nos hacen pensar en nuestro siguiente arcano, que es Narciso. Nos vamos acá un poco de la cristiandad a la mitología griega. Porque Narciso, como ustedes saben, está muy preocupado por su imagen. En principio nos cuenta el mito por su reflejo en el estanque, o sea, por la imagen que él ve de sí mismo. Pero me parece que esto hay que ampliarlo un poco, ¿no? Hay que expandirlo, porque me parece que la cosa no se agota en que Narciso se enamore de su reflejo en ese gran espejo que es el estanque. Porque si fuera eso solo, la verdad que no pasaría de ser una tontera, me parece a mí, ¿no? O sea, me parece que lo que ve en la superficie de las aguas, lo que lo fascina, es aquello que los otros ven cuando lo miran. Lo que él se está imaginando es la mirada del otro, en tanto lo mira a él. O sea, el gran espejo no es el estanque, el gran espejo son los otros. Entonces, Narciso es una imagen para otros, ¿no? En la medida en que está totalmente fascinado por eso que él imagina que los otros ven, todo su ser queda subordinado a eso. Y al mismo tiempo, los otros también quedan instrumentalizados, digamos, porque quedan reducidos a la función de mirarlo. Solo le importa de los otros el hecho de que lo miran. Entonces, le importan en tanto son portadores de una imagen o de una idea de Narciso. Son como cáscaras para una representación. Narciso queda reducido a su imagen ante los demás y los demás quedan reducidos a su mirada sobre Narciso. Esa es la situación empobrecida, diríamos, ¿no? Vitalmente pobre de Narciso, que es una vida centrada, dedicada a las imágenes. Ahora, si hablamos de Narciso, naturalmente vamos a parar a Freud y a su Introducción al Narcisismo, de 1914, donde dice varias cosas interesantes, pero bueno, entre ellas esta, ¿no? Resulta fácilmente visible que el narcisismo de una persona ejerce gran atractivo sobre aquellas otras que han renunciado plenamente al suyo, es decir, que han renunciado a su propio narcisismo. Porque, bueno, la hipótesis de Freud es que hay un narcisismo originario, primario, ¿no? Con el que todos nacemos. Y se encuentran pretendiendo el amor del objeto, o sea, el amor de otro. Dice, el atractivo a los niños reposa en gran parte en su narcisismo, en su actitud de bastarse a sí mismos, como de no necesitar de nadie, esa pretendida autonomía. Lo mismo que el de ciertos animales que no parecen ocuparse de nosotros en absoluto. Por ejemplo, los gatos y las grandes fieras. Entonces, acá es gracioso porque es como que Freud se arma su propio bestiario, ¿no? Su pequeño bestiario, compuesto por una especie de colección heterogénea, un tanto extraña, porque venía hablando antes de las mujeres hermosas, ¿no? Que son su primer ejemplo en narcisismo. Entonces son las mujeres hermosas, los niños, los gatos y las grandes fieras, ¿no? Que están unidas todas estas figuras en el punto del narcisismo, que al mismo tiempo tiene que ser necesariamente diferente, ¿no? Porque esa pretendida autonomía, en el caso de la mujer hermosa, tal como la toma Freud, es falsa. La mujer hermosa se presenta con una gracia propia, pero es una gracia falsa, una pretendida autosuficiencia que en realidad está totalmente pendiente de la mirada del otro. Enmascara una dependencia profunda de los otros. En cambio, el niño, bueno, no sé, por ahí se da cuenta de que lo miran y por ahí no. Y el tigre seguramente no le importa, en absoluto, si lo estamos mirando o no lo estamos mirando. No es lo mismo. Pero bueno, esto pues se nos complica la historia porque parece que podría haber gracias
legítimas y gracias pretendidas, algo así, ¿no? Pero siempre, en todo caso, el agraciado, verdadero, falso, pretendido, no, tiene esta cosa como de que parece que está solo, ¿no? Como que está en cierto modo en soledad, que no depende de nadie. Entonces, esto para hacer una pequeña incursión del lado de la cuestión de la imagen, ¿no? Que sería como quizá una de las maneras en que tenemos de encontrarnos a nosotros mismos, de saber quiénes somos, ¿no? Así como Narciso se mira en el estanque, en la idea que tenemos de la idea que los otros tienen de nosotros, si me permiten el trabalenguas, porque esto es después de todo un laberinto de espejos, un juego de espejos, también podemos encontrar una definición de aquello que somos, ¿no? Es una manera de definirnos. Ahora, lo que yo creo es que no es la única. Que acá es donde me parece que se hace particularmente interesante la figura del artesano. Hay un libro con este título, El artesano, que escribió Richard Sennett. Es de 1997. Un libro gordo, dice muchas cosas sobre el artesano y el artesanado, pero bueno, acá tomo una sola cosita. Habla de Hannah Arendt, que fue maestra de Sennett, ¿no? Y dice esto: a juicio de Arendt, nosotros, los humanos, vivimos en dos dimensiones. En una, hacemos cosas. En esta condición somos amorales, estamos absortos en una tarea. También anida en nosotros otro modo de vida, superior. En él detenemos la producción y comenzamos a analizar y juzgar juntos. Mientras que para el animal laborans, que sería el primero, ¿no? Solo existe la pregunta ¿cómo? El homo faber, que es el segundo, pregunta ¿por qué? Y dice Sennett, esta división me parece falsa porque menosprecia a la persona práctica volcada en su trabajo. Para Arendt, la mente humana entra en funcionamiento una vez terminado el trabajo. Más equilibrada es la versión según la cual en el proceso de producción están integrados el pensar y el sentir. Entonces, una de las hipótesis de este seminario que yo les voy a proponer es esta idea de que los humanos tenemos dos modos distintos de definirnos a nosotros mismos, o de hacer yo, para decirlo brevemente. Por una parte está lo que podríamos llamar la imagen de sí, que es, como decíamos recién, algún tipo de representación más o menos abstracta, ¿no? De cierta figura mental de mi propio aspecto, o una lista de características que me atribuyo. Entonces tengo imagen o imágenes de sí, ¿no? Porque son múltiples. Donde todo el tiempo vienen incluso como en términos de comparación, ¿no? De a pares. Lo que soy y lo que fui, lo que soy y lo que quiero ser, lo que creo que pensás de mí, lo que yo pienso de mí mismo, ¿no? Siempre hay ahí unas batallas, unas tensiones entre distintas imágenes. Siempre soy más o soy menos en ese sentido, ¿no? Más de lo que vos creés, pero menos de lo que quisiera, menos que mi competidor, pero más de lo que sería si me dejara llevar por mis impulsos, etcétera, etcétera. Y por otra parte tenemos las prácticas. Las prácticas serían aquello que somos o aquello en los que nos convertimos, en tanto hacemos algo que sabemos hacer. Y ahí ya no hay una estructura comparativa, ¿no? Cuando estamos entregados a una práctica, hay en todo caso como una dinámica interna de la práctica. Nos encontramos con un sistema complejo de posibilidades, de obstáculos, de estrategias, de rodeos, de sorpresas,
como hacía algunos de ustedes recién, de decisiones sobre la marcha. Entonces, como dice acá Arendt, quedamos absorbidos, absortos en ese juego, que es el desafío de hacer algo que nos compromete. Hacer la tetera de cerámica, tocar el piano, bailar, hacer nuestro arte, yoga, no sé, lo que fuere, ¿no? Esas prácticas que también son venidas de afuera, también son inventadas por otros, pero en las cuales, sin embargo, podemos encontrarnos o construirnos a nosotros mismos. Bueno, yo no sé, acá te pregunto a vos, Cris, si andás por ahí, porque naturalmente, como me suele suceder, esto se me alarga un poco y todavía me faltan 3 figuras, pero por ahí se estira un poquito y también podemos dejar acá, porque en realidad creo que ya más o menos se ve por dónde van los tiros y abrir un ratito el diálogo. Me parece que puede estar bueno, sí, empezar a levantar comentarios e ideas de lo que se fue viendo. Dale. Dejamos el micrófono abierto ahora. Dale, lo dejamos a Apolo ahí picando, digamos, y abrimos un poco más la cuestión. Irene, ¿podés nombrar a los otros 2? Ah, bueno, tirar aunque sea los nombres de los que quedaron ahí picando. Bueno, sí, tenemos a Apolo. Está dicho un poco en el texto de presentación que seguramente leyeron al seminario. Apolo aparece más de una vez en esta historia. Por un lado, por el conócete a ti mismo, ¿no? Famoso del oráculo de Delfos. Y por otro lado, por el debes cambiar tu vida, que está en un poema de Rilke que habla de un busto de Apolo. Y después teníamos la sirena por la voz de la sirena, ¿no? Por esa vocecita que nos llama de algún lado, que quizás pues como la voz de la vocación, o es la voz de una inquietud que siempre nos está impulsando a buscar ese país del que estamos exiliados pero en el que nunca estuvimos, ¿no? Como ese lugar de lo propio al que parece que tenemos que volver y que es al mismo tiempo lo más íntimo y lo más cercano, pero al mismo tiempo es lejano y desconocido, ¿no? Entonces desde ahí nos llama esa voz de la sirena tan extraña. Y la última figura era la figura del poseído, ¿no? Bueno, no sé qué puedo decir brevemente, pero la posesión es cuando la voz de la sirena o cuando ese llamado nos toma por completo, nos posee, ¿no? Es la diferencia entre poseer y ser poseído, ¿no? Quizás poseer es lo que le importa más a quien está más preocupado de definirse en términos de imagen y de preservar y de cuidar la vida, y ser poseído es aquello a lo que he llevado el que sigue ese imperativo de Apolo, el debes cambiar tu vida, ¿no? O la voz de la sirena, y que entonces es capturado por una cierta fuerza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en ese momento en el que somos como tomados por algo, uno suele decir, más grande que nosotros mismos, ¿no? Hay una frasecita del Fedro que habla de la sofrósine. La sofrósine es esta cualidad muy apreciada para los griegos y que ha quedado medio como identificada incluso con Grecia y con la filosofía griega, que quiere decir algo así como el equilibrio, la templanza, la moderación, ¿no? Se supone que, bueno, como los griegos tendían a eso, ¿no? Pero hay un autor que dice que es tan importante la posesión, ¿no? La posesión, la manía, la locura, como esa templanza. Y efectivamente Sócrates en el Fedro dice, la manía es más hermosa que la sofrósine.
Pero ¿por qué la manía es más hermosa? Y Sócrates dice, porque la manía nace del Dios, mientras que la sofrósene nace entre los hombres. Ale, la curiosidad. ¿Qué pasa con la curiosidad? Decime. Cuando hablaste de las sirenas, te puse la curiosidad. Ujú. Que me hacía pensar en la curiosidad, en la avidez de conocimiento nuevo o de la idea de un conocimiento nuevo, que tal vez por ahí ya lo conozcas, pero... Totalmente, totalmente, sí, está muy bien. O sea, yo diría que la voz de la sirena es esa vocecita que te impulsa a abandonar el hogar, ¿no? De hecho, las sirenas aparecen en la Odisea, ¿no? Es Odiseo, se hace atar al mástil para poder escuchar a las sirenas sin perecer, digamos. Pero es la vocecita que te impulsa a dejar el lugar conocido y seguro y a emprender viaje y a internarte en lo desconocido y, por ejemplo, a aprender cosas nuevas, ¿no? A buscar versiones nuevas de vos mismo. ¿Qué decías? En el abismo. A mí me pasa mucho que con proyectos me dicen de hacer cosas que en el momento no sé hacer, me enfrento a un abismo y sobre la presión termino resolviendo. Y después aprendí algo nuevo, pero enfrento el abismo, siempre. Efectivamente, hay, bueno, uno de mis muletillas, digamos, yo tengo mis clichés también, suelo insistir en que para mí el arte, tomando la palabra arte en un sentido muy amplio, bueno, tiene que ver con ponerse en lugares incómodos, ¿no? De como trabajar siempre al borde de lo que uno no sabe y de lo que uno no entiende, ¿no? Entonces, mantenerse como en una cierta situación de inseguridad. Sí, totalmente. Entonces, tiene su riesgo la cuestión, ¿no? Sí, Uno no tiene garantía de que las cosas vayan a salir bien, ni de que vayan a salir en absoluto, ¿no? No, Entonces, nada, cero. Por eso es el abismo. Y después también es verlo desde lejos con perspectiva y decir, mirá lo que hice. Y ves el proceso bajo la presión. O sea que después decís, ¿cómo puede ser que cuando alguien me pone un motivante como la plata o algo por delante haga tanto y después cuando tengo que hacer algo por mí mismo, por ahí me ofrece tanto el abismo? Entonces, ahí está claro, ir de casa donde está calentito, ¿viste? Uno tiene su mecedora, tiene prendido el hogar y irse ahí a navegar por los océanos, siguiendo la voz de la sirena. Bueno, la sirena es una criatura del océano y de hecho es una criatura mortal, digamos, una criatura muy peligrosa, ¿no? Entonces, tiene sus ambigüedades esta cuestión. No se trata de decir acá en ningún momento esto es bueno y esto es malo, ¿no? Sino que estamos tratando de pensar como las complejidades de los dos lados. ¿Alguna otra idea por ahí? Bueno, entonces, nada, se trata un poco de meterse con estas cuestiones, ¿no? De ir recorriendo distintos autores como excusa para pensarlos, algunos de los que mencionamos y otros más. Va a ser un trayecto un poco como describía Ale recién, o sea, internándonos en lo desconocido, sin muchas garantías, digamos, de llegar a tierra firme o a buen puerto, altamente especulativo, bastante filosófico, entonces, bueno, hay que entrarle un poco con ese ánimo, pero bueno, al menos a mí son preguntas que naturalmente me parecen muy interesantes, si no, no se las traería, así que proponer
estas especulaciones es un poco también forzarme a mí mismo, también retomando lo que decía Ale, como ponerme frente al abismo y ponerme en la situación de articularlo lo mejor que pueda, ¿no? Para ponerlo en diálogo, pero también muy curioso por ver qué se arma en ese diálogo y qué viene del otro lado, porque como les decía, son cuestiones que ni de lejos pretendo tener totalmente recorridas o cerradas, ¿no? Así que es un poco esa la invitación. Muchas gracias por estar y nos estamos viendo por ahí entonces.